continuando con la exposición de mi compañera, iremos desgranando lo que nos trae aquí, la defensa de varias de las enmiendas que hemos presentado. Cheque guardería. Escuelas gratuitas, dicen ustedes. Miren, no hay nada gratis, señores de la izquierda. Todo procede de nuestros impuestos que salen de las clases productivas del país. Y el principal privilegio del que paga es poder elegir. Frente a su red de guarderías, que aún no sabemos ni cómo se va a financiar, que solo busca aumentar la red clientelaria, de frenar a los niños de su más tierna infancia, nosotros oponemos nuestra fórmula de cheque guardería, que proporciona la libertad de elegir a las familias entre jardines de adoctrinamiento político o una alternativa gratuita universal. Ya contamos con una red de 160 guarderías privadas que en la actualidad ofrecen más de 5.000 plazas. En cuanto a la revisión de currículos educativos y retirar libros de texto que buscan adoctrinar, hay que recordar que es la propia Constitución española la que, además de garantizar el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, establece el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que reciban sus hijos, prohibiendo a los poderes públicos imponer ideología alguna en los centros educativos. Basta decir los ejemplos del Instituto de Educación Secundaria de la Fresneda, exhibiendo banderas en su pancarta que no recoge la ley de banderas. Hemos tenido que denunciar a la delegación de gobierno, el plan de coeducación 23-27, que es puro adoctrinamiento, el curso escolar 25-26, que pretenden introducir la lengua en el alumnado de segundo ciclo infantil, de 3 a 6 años, sin cobertura legal alguna. Miren, lo que hay que hacer con los centros educativos es que sean precisamente eso, espacios educativos para todos los niños, que no deja de ser nuestro mayor activo, y no centros de adoctrinamiento política. En cuanto a la consejería del señor Zapico, evidentemente derogar, como no cabe otra, la ley de memoria democrática. La historia debe quedar al margen de la política, para los historiadores, lejos de la contienda política. Pretenden ustedes con esta ley agitar viejos odios y miedos ya superados, enfrentar a la sociedad y deslegitimar al adversario político. Es una intromisión intolerable del Estado en la conciencia de los españoles, con el único fin de moldear su memoria colectiva. Vox en Asturias seguirá la senda de nuestros compañeros que, como en Aragón y la Comunidad Valenciana, han promovido la derogación de una ley que, bajo la simpleza de establecer a su gusto quiénes son los buenos y quiénes fueron los malos, mediante una interpretación sesgada y torticera de la historia, solo busca acabar con la concordia entre los españoles que se produjo en 1978, resucitando viejos odios como única arma política ante la falta absoluta de logros de gestión que ofrecerá a la ciudadanía. En cuanto al plan integral contra la ocupación, que proteja al propietario, nosotros entendemos que la propiedad privada es la base de la libertad individual. Sin propiedad de tu vivienda, de tu terruño, de tu fuerza de trabajo, no te conviertes más que en un esclavo de quienes regentan el poder. Por ello, proponemos endurecer la ley contra las mafias de la ocupación, ya que desde las instituciones y los gobiernos no se pueden tomar medidas proteccionistas con los ocupas. Hay que proteger a los propietarios, aunque el comunismo y el socialismo se afanan en todo lo contrario. Fíjense que ahora pretenden que fiemos nuestras viviendas al gobierno para que lo pongan en alquiler y cobre el propio gobierno la renta. Le llaman cesión. Esto, como podemos ver en Venezuela, ha acabado siendo una expropiación. En cuanto a la Consejería de Cultura, pues, ¿qué vamos a decir de la Ley 1/98 de 23 de mayo? Es de sobra conocida nuestra postura contra la cooficialidad de este engendro que llaman la lengua. Estamos a favor de la protección de los distintos bables, cómo no, y de toda la cultura asturiana, pero absolutamente en contra de la imposición o de la cooficialidad de una lengua de laboratorio, inventada, que no habla ningún asturiano, salvo la órbita de apesebrados, chiringuiteros, etcétera, ansiosos por obtener el sueldo público. Fíjense ustedes que ni siquiera los que las promueven saben ni hablarlo, como todo el mundo ha sabido, de una diputada socialista que en este Parlamento demostró que se tarabicaba, incluso a la hora de hablarlo. O nuestro presidente de gobierno, que solo le falta mover el dedo para leerlo. Abandonando ya estas consejerías y metiéndonos en la Consejería de Industria, planteamos una enmienda general. Miren, todos queremos aire limpio y verdes prados, pero no los del cementerio. Cuando hace 40 años yo vivía en Mieres y tenía 20 años, el río San Juan bajaba negro, sí, es cierto, pero el trabajo, el orgullo, la alegría y el dinero corrían por las calles. Las empresas y los talleres se contaban por decenas. Hoy es un erial y ya no digamos de la cuenca del Nalón.
La transición verde hacia nuevas formas de producción de energía no puede ser un proceso alocado en el que se elimine totalmente el uso de los hidrocarburos, el carbón, el gas y las nucleares, pretendiendo su sustitución absoluta por tecnologías aún en proceso de maduración, con altos costes de producción y un futuro incierto, mientras que en un mundo globalizado tengamos que pelearnos o competir con países que siguen utilizando las primeras sin ningún freno 20, 30, 40 o 50. Hay que buscar un adecuado mix entre las nuevas fuentes de energía renovable y el mantenimiento de las anteriores, atemperado a veces, no se lo niego, como el caso del carbón, pero manteniéndolo como reserva estratégica, incrementando otras, como en el caso de las nuevas centrales nucleares, que todo hay que decirlo, como ustedes saben, emiten 0 toneladas de CO2. La gran industria, señorías, no se mueve por subvenciones, que agotan sus efectos en los primeros años. Las subvenciones solo interesan a los adictos al capitalismo de amiguetes, que desaparecerán una vez cobrada la misma. La gran industria se mueve por el coste-beneficio de la inversión y si no somos capaces de garantizarle un coste de energía competitivo y duradero, se obtendrá donde allí lo obtenga, porque a ver si nos damos cuenta que hay libertad de movimiento de capitales a nivel mundial. Máxime si además cuenta con costes laborales ridículos como los que se ofrecen en el norte de África o en el sudeste asiático. La solución, señorías, no es la subvención. La solución es la energía barata, así como la rapidez en la obtención de licencias y trámites burocráticos y el mantenimiento, como no, de la seguridad jurídica. ¿Saben ustedes que ahora mismo con la inteligencia artificial, para realizar un proyecto urbanístico bastan 10 horas, mientras que la media para modificar un plan de ordenación urbana en Asturias es 10 años? A su vez, hay que utilizar los instrumentos arancelarios oportunos para evitar la competencia desleal de terceros países, así como eliminar o al menos atemperar costes medioambientales que inciden precisamente en esa competencia desleal. Dice el señor presidente del Gobierno de Asturias que no proponemos, pues en nuestra enmienda van 3 planes, no solo regionales, sino nacionales, para salvar al sector industrial, el que aporta más valor añadido, más empleo estable y mejores condiciones salariales, así como conseguir o volver a recuperar la imprescindible soberanía energética de la nación frente a países terceros. Pero no quiero dejar el capítulo de industria sin hacer un punto y aparte, algo que ya se ha mencionado, a la defensa de nuestras pesquerías. Es el propio Parlamento de la Unión Europea el que ha advertido que la energía renovable marina solo será sostenible si no tiene repercusiones negativas en la cohesión económica, social y territorial, especialmente en las regiones dependientes de la pesca. Estos POEN o PON, sabe Dios, los planes de ordenación marítima, deben garantizar los intereses legítimos de nuestros pescadores, quienes en el caso específico del norte de España, mediante el manifiesto de Burela del 4 de noviembre del 21, indicaban que no podemos ser sustituidos en nuestros mares por industrias que afecten a nuestro modo de vida, a nuestros ecosistemas, en perjuicio de toda la sociedad y en beneficio exclusivo de empresas energéticas que han demostrado estar muy apartadas del interés general común. No destrozamos el medio ambiente, no somos arrastreros, manejamos artes de pesca tradicional. Desde Vox, siempre al lado del sector primario, como garante de nuestra soberanía alimentaria, no estamos en contra de los renovables, a ver si nos damos cuenta, sino contra su abuso. Y en el caso de los polígonos de energía eólica marina, entendemos que son totalmente incompatibles con la actividad pesquera. Y dejo estos 6 minutos, como no podía ser de otra manera, para las enmiendas que tienen relación con la Consejería de Hacienda. Proponemos 4 enmiendas. Una de ellas es la eliminación del gasto superfluo. Bajo la excusa de la prestación de servicios públicos de calidad, ojalá, pero que no son tales, pues no hay más que ver los plazos de espera en los hospitales, los informes PISA de la educación pública o el estado de las residencias, resistencias también, públicas y los servicios sociales, el Gobierno del Principado de Asturias lleva incrementando la presión fiscal de los ciudadanos mediante el aumento de los tipos existentes o la no deflactación de las tarifas de los impuestos progresivos para intentar al menos corregir 4 años de inflación, para destinar ese gasto o ese exceso recaudatorio a gasto superfluo, ideológico o clientelar. No hay más que echar un vistazo profesional a los presupuestos para darse cuenta que el problema está en el capítulo 4, en las transferencias, en las ingentes cantidades que se destinan a financiar empresas públicas fallidas y totalmente deficitarias, SEDES, SOGEPSA, Lazalia, Gispasa,
Chiringuitos ideológicos como el Consejo de la Juventud, FUCOMI, Fundación Pozo Barredo, Valle del Nalón, que solo se justifican para mantener los sueldos de los afines al partido y, como no, lo dejo para el final, al dineral que se destina de forma indirecta o indirecta a través de entidades AZOC, como academias de formación, a nuestros tres mariachis, la UGT, Comisiones Obreras y la FADE. Invirtamos, señor consejero, el dinero de los asturianos en las necesidades reales de los mismos, a los que dentro del marco estatutario y a la vista de la labor de esta Cámara, también les bastaría con 35 diputados. Contratación pública. En líneas, intentaré ser breve. En las recomendaciones del síndico exigimos el sistema, con eso creo que coincidimos, de un sistema de contratación administrativa centralizada, así como una revisión completa de los distintos procedimientos administrativos, unificarlos en la medida de lo posible, simplificarlos y reducir los plazos en torno a la recomendación general del Parlamento de la Unión Europea, sí, ya sé que es para el tema energético, pero extendamos a todos haciendo pie o basándonos en la figura de la creación responsable y el control posterior de las licencias concedidas, lo que agilizaría el establecimiento de nuevas empresas, cuya principal demanda, como ya he dicho antes, es la seguridad jurídica y la agilidad en los plazos administrativos de respuesta, no tanto en las subvenciones. Impuestos. Prácticamente, como usted sabe, señor consejero, el 80% de los ingresos no financieros procede de los tres conceptos principales y, por lo tanto, nuestra financiación principal, 50% lo recaudado en IRPF y en IVA y transferencias del sistema de financiación de las comunidades de derecho común. El IRPF detraemos del bolsillo de los asturianos, solo en ese 50%, 1.526 millones en el año 24, negándose el Gobierno, tanto el de la Nación como el del Principado, a corregir las tarifas de este impuesto en el pernicioso, amoral e ilegal efecto de la inflación, como sabemos, desde el siglo XVI y de la Escuela de Salamanca. Solicitan ustedes que vengan médicos a Asturias. Hay una demanda de médicos. El sueldo mínimo de un médico, de la que empieza, está en torno a los 50.000 euros. No voy a hablar de si eso es rico o es pobre, pero si deflactamos un 4%, el 4% de 50.000 son 2.000 euros al año, más que todas sus deducciones en un solo año. O no queremos médicos o entendemos que son ricos. Por eso se van a otras comunidades autónomas. Y por último, como ya han dicho mis antecesores en este pupitre, vamos a llamarlo así, la financiación económica. El acuerdo firmado por el Partido Socialista de Cataluña, que es quien realmente manda en el PSOE, y Esquerra Republicana, previo y necesario para que un señor socialista sea investido presidente de la Generalitat de Cataluña, es la prueba definitiva del fracaso financiero del Estado de las autonomías. Lo que empezó en el 78 siendo un sistema de organización territorial del Estado a superar o a evolucionar equilibrando la descentralización de los servicios con el principio de solidaridad interterritorial, ha acabado en un reino de taifas en el que, ley a ley de financiación del sistema, la avaricia y las ansias de poder de los políticos locales, nuevos caciques, han acabado por destruir. La nación, que se nutre de los impuestos de sus ciudadanos, no puede soportar el gasto desmesurado de 17 administraciones paralelas y menos aún cuando ahora una comunidad con 8 millones de habitantes, el 20% del Producto Interior Bruto, abandona y aportante neta, no lo olvidemos, al sistema de financiación común, abandona el mismo uniéndose a otros 3 millones que ya lo hicieron de inicio, Navarra y Vascongadas, como todo el mundo sabe, representando la suma un 23% de la población de la nación y el 27,6% del Producto Interior Bruto. Con estas cifras, el sistema es inviable, se pongan como se pongan, lo diga Agamenón o su porquero, sobre todo para las comunidades autónomas que son solicitantes netas, como el caso de los que aquí residimos, que no podrán, se pongan como se pongan, sufragar sus maravillosos servicios públicos. De llevarse a cabo el acuerdo, señorías, extremadamente conciso y rotundo en cuanto a sus objetivos, porque si bien no incluye cifras, las palabras son rotundas, estaríamos dejando el importe que Cataluña, en forma de fondos de compensación, convenios, dádivas, cupos, aportase mediante el sistema a zonas de España menos favorecidas económicamente, como es el caso de Asturias, al albor de una negociación bilateral, totalmente opaca, carente de transparencia alguna y atada al principio de ordinalidad. Lo dicen en 3 páginas.
al principio de ordinalidad, ese que tanto disgusta a nuestro consejero de Hacienda y a mí mucho más. Y, por supuesto, lo dicen también 3 o 4 veces, nos darán los que ello consideren como pago al coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña, que evidentemente cada vez son y serán menores, como pretende cualquier independentista. Eso sí, de traspasar a Cataluña el pago de las pensiones, ni una línea en el acuerdo. A buen entendedor, muchas gracias, señoría.